Eso es nuevo, sobre el temporizador no había. ¿Sí? Ay, muy buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a nuestro cuarto día de ciclo de charlas de Iber Bolivia, que venimos compartiendo con mucho entusiasmo desde el 22, actualmente el 25 y también el 28 de julio del presente año. Y en este ciclo, perdón, este ciclo busca motivar a más personas en Bolivia a grabar sonidos de aves y a participar activamente en iniciativas de ciencia ciudadana, contribuyendo con registros al fortalecimiento de herramientas como la aplicación Merlin Sound ID o Audio ID y a la conservación del patrimonio natural sonoro de nuestra región, por supuesto, también. Hoy nos acompaña un invitado muy especial desde Ecuador, Daniel Arias Cruzati, quien es coordinador de la red de socios globales del Laboratorio de Ornitología de Cornell. Además, también es guía turístico, naturalista, sonidista de campo y un políglota y un gran impulsor del trabajo colaborativo desde Iber Ecuador, por supuesto. También, Daniel nos va a hablar sobre el rol de los paisajes sonoros como una herramienta poderosa para la conservación participativa y cómo escuchar el entorno puede convertirse en una forma de protegerlo también. Esta charla nos invita a pensar más allá del canto individual de un ave y a valorar el conjunto de todos estos sonidos que construyen un ecosistema. Bienvenido, Daniel. Gracias por estar ahora con nosotros esta noche y por compartir tu visión de cómo la escucha o lo que escuchamos también puede ser una forma de conservar. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes, Nicole y Miguel, por la invitación y en realidad, primero que nada, felicitarles por todo el trabajo magnífico que están haciendo en Bolivia por difundir justamente el uso de las herramientas de laboratorio como eBird, como Merlin, el Birds of the World y justamente pues ahora enfocados en este tema de la grabación que personalmente me apasiona. Y pues nada, estoy súper contento de poder estar aquí con ustedes un viernes, así que espero que les resulte interesante esta charla que he preparado y nada, vamos ahí. Súper. Bueno, ahora te voy a dar el host. Déjame que comparta. Quito esto. Bueno, mientras esperamos que ingresen más personas. Claro que sí. Súper. Puedes comenzar cuando gustes. Perfecto. Listo. Entonces, muchísimas gracias de nuevo. Como Nicole decía, me llamo Daniel. Por supuesto, cualquier pregunta que tengan la pueden poner en el chat y pues juntos con Nicole y Miguel vamos a estar pendientes o las podemos responder al final de la charla también. Y el tema del que quería hablarles este viernes es justamente sobre los paisajes sonoros y la ciencia participativa, ¿no? Y cómo esto se relaciona justamente con la conservación y sobre todo con el escuchar, ¿no? Que ya vamos a ver lo interesante que es. Justamente me conecto desde acá, desde Quito, Ecuador, donde soy uno de los coordinadores de eBird para este país. También soy revisor de algunas provincias acá. Forman parte también del programa de aves urbanas, soy el coordinador nacional del programa de aves urbanas para Ecuador, que es esta red de educadores ambientales no formales voluntarios desde México hasta Argentina. También formo parte del Club de Bioacústica del Ecuador, que es un club que se formó recientemente y que justamente tiene como objetivo pues el difundir y el hacer conocer sobre todo el tema de la bioacústica, la grabación por supuesto de sonidos de no solamente de aves, sino también justamente de anfibios, de mamíferos, de insectos acá en el país. Y finalmente también pues con mucho orgullo y muy contento de ser guía certificado de la Asociación de Terapia Forestal justamente en Estados Unidos. Esta es una formación que logré hacer en la pandemia, cuando todos estábamos encerrados, la logré hacer virtual. Y pues vamos a ver cómo esto todo se teje de manera conjunta. Y pues da como resultado, digamos, de este tema de los paisajes sonoros, de la escucha activa y de la ciencia participativa, ¿no?
Entonces, antes que nada, quería hacerles una invitación a todos a escuchar. Esto es un poco difícil porque justamente ya no tenemos estos espacios de escucha o los tenemos muy poco las personas que vivimos, sobre todo en la ciudad. Si vivimos en zonas tal vez más periurbanas o incluso rurales, estamos un poco más acostumbrados a prestar más atención al oído. Y es bastante impresionante en realidad ver la capacidad que tiene el cerebro humano finalmente para filtrar los sonidos que no nos interesan o a los que no les prestamos atención. Y esto desemboca justamente en lo que yo suelo llamar una ceguera a la biodiversidad, ¿no? En este caso, la biodiversidad o digamos a las expresiones sonoras, sónicas de la biodiversidad, ¿no? Entonces, cuando no estamos justamente sintonizados, cuando no estamos escuchando activamente o con atención, básicamente lo que hace el cerebro es filtrar esa información, porque si entra por el oído físicamente, digamos, las ondas de los cantos de las aves o del sonido de un río o de los aviones, etcétera. Y lo que hace el cerebro es filtrar, ¿no? Como muchos de nosotros citadinos, pues no necesitamos eso para sobrevivir, lo que hacemos es filtrarlo. Y eso, como digo, desemboca en esta sordera sería, ¿no? Hablando del tema sónico, una sordera a la biodiversidad. Entonces dejamos de escuchar y básicamente lo filtramos, ¿no? Entonces, no es hasta cuando tenemos un ejercicio o tenemos la oportunidad de hacer un ejercicio de escucha activa o de salir, en este caso, a pajarear a veces con alguien que nos invite, ¿no? A veces puede ser, no sé, la pareja, puede ser un primo, un sobrino, la familia, un amigo, o uno simplemente se unió a una pajareada por curiosidad, que uno empieza a frenar, a parar y hacer justamente este ejercicio de una escucha más activa, ¿no? Y como ustedes saben, pues para ser pajarero, muchos de ustedes de aquí ya son pajareros y pajareras, ya tienen tal vez algunos, no sé, meses o años de experiencia. Yo creo que hay dos cosas que son fundamentales para ser pajarero y es justamente primero es la paciencia. Entonces, ustedes saben que pues uno sale a pajarear y no es que las aves le salen como en los reportajes de National Geographic, ¿no? Saltando y las guacamayas le pasan por encima con muy pocas excepciones, porque sí hay lugares donde pasa eso, pero generalmente no, ¿no? Es un trabajo de paciencia justamente ir a pajarear, ir a escuchar, ir a buscar las aves y sobre todo es un ejercicio también de silencio. Es imposible salir a pajarear, por ejemplo, con gente que habla mucho, ¿no? O en un grupo donde se está hablando demasiado, porque justamente el primer sentido que utilizamos es la escucha, ¿no? Es desde el oído para detectar sonidos en las ramas, vuelos, ¿no? Tal vez un ave levante el vuelo, otras aterrizan, otras empiezan a vocalizar, ya sea que emiten cantos o llamados, etcétera, ¿no? Algunas se alertan con nuestra presencia, etcétera. Entonces, normalmente cuando estamos pajareando es una invitación generalmente, como digo, a ser paciente y después también a hacer silencio, ¿no? Entonces, por eso también las pajareras generalmente las hacemos en grupos pequeños de, no sé, 4, 5, hasta máximo 6, 7 personas, ¿no? Ya el pajarear digamos, con grupos más grandes, sobre todo en zonas boscosas, es más complejo, ¿no? Este tipo de pajareadas de más personas se pueden hacer en zonas más abiertas, pero aún así se necesita ser silencioso, ¿no? Puede ser un grupo grande, pero tenemos que estar en silencio para escuchar. Entonces, justamente quiero empezar mi presentación con una invitación a escuchar. Entonces, quiero justamente proponerles algo, hacerles una invitación, como digo aquí. Esto es un ejercicio que lo aprendí justamente de la terapia forestal y es una invitación, como digo, no están obligados a hacerla, pero les invito a hacerlo si es que ustedes se sienten bien. Así que eh, un pequeño una pequeña toma de conciencia. Primero, siéntanse cómodos, ¿no? En donde estén, sea que estén parados, sentados o acostados, pues tomen la conciencia de sentir cómo están, ¿no? Si están cómodos, si están relajados, si hay algo que les estorba, pues traten de cambiarlo, ¿no? Si hay la posición que les estorba o tal vez está haciendo mucho calor, está haciendo mucho frío, cualquier cosa que no les haga sentir bien en su posición que están actualmente, pues hagan lo necesario para cambiarlo, ¿no? Una vez que ya se empiecen a sentir cómodos, les invito de nuevo, si es que ustedes desean, si no los pueden no hacerlo, es a cerrar los ojos. ¿Y por qué hacemos esto? Porque justamente
como las aves, nosotros también somos animales bastante visuales y generalmente damos mucha más importancia al sentido de la vista para el día a día, por supuesto, ¿no? Para salir a tomar el bus, para tomar entrar a la universidad, al trabajo, salir de la casa, etcétera. Pero esta invitación justamente a escuchar, pues nos ayuda o es más fácil si es que cerramos los ojos, ¿no? No es obligatorio, los pueden también entreabrir, o sea, como que medio cerrar nomás, no es necesario. Lo importante es que suavicen la mirada o cierren completamente los ojos y se relajen un poco. Justamente tomen tres, ¿cómo se llama? Inspiraciones profundas, ¿no? Y traten de tomar conciencia de dónde están y sobre todo poco a poco tomemos conciencia de los sonidos que estamos escuchando. Este ejercicio no es para juzgar, no vamos a decir esto es bueno, esto es malo, esto es humano, esto es animal, solo es un ejercicio de básicamente escucha activa, sin juicio, no, no vamos a juzgar. Entonces, esa es la idea. Ahorita poco a poco vayan sintonizándose con su ambiente sonoro, ¿no? Donde sea que estén, ya sea que estén en un departamento, en su cuarto, en la oficina, yendo a la casa. Lo importante es que se sintonicen con sus sonidos. Solo escuchen qué suena, qué escuchan, sin juicio, ¿no? Entonces, les invito ahora a identificar el sonido tal vez el más fuerte que ustedes lo tengan cerca. Puede ser, no sé, el ruido de los carros, puede ser el viento, puede ser el tráfico, no sé si tal vez haya aves, no sé si es muy tarde, tal vez donde estén cantando, pero lo importante es que identifiquen, ya sea música, lo que sea, identifiquen ese sonido de el más fuerte que están escuchando en este momento, ¿no? Sin juzgar, solo identifícanlo, díganlo, no, este es el más fuerte, este es el más intenso que estoy escuchando. Sigamos justamente también tomando más conciencia de nuestra respiración, de nuestro entorno sonoro. Y ahora más bien vámonos al otro extremo. Vamos a hacer el ejercicio de captar el sonido más débil, el más sutil que logren. Dani, una consulta. Sí, seguimos en la lámina de una invitación a escuchar? Sí, ahí mismo Ah, estamos. ya, sí, perdón. Sí, sí, perdón. Entonces, ahorita la invitación es a que escuchen lo más débil, eh, el sonido más bajito que logren escuchar. Este es un ejercicio muy bueno porque nos ayuda a desarrollar la habilidad para pajarear. Nuestro oído justamente tiene un umbral también, ¿no? De sensibilidad. Entonces, es capaz, si nos sintonizamos con donde estamos y estamos presentes, estamos con atención, podemos lograr escuchar sonidos muy, muy, muy sutiles. Igual, como digo, pueden ser naturales o no, puede ser un carro, puede ser un perro, tal vez a la distancia, pero traten de identificar el sonido, el más débil que logren escuchar, el más lejano, el más suavecito, ¿no? Puede ser un zumbido, un chirrido, un roce, un ladrido. Eso. Y bueno, vayan justamente sintonizándose con su ambiente sonoro. Ahora les invito justamente a tratar de escuchar tal vez si hay alguna melodía, ¿no? Puede ser la melodía de una música, de una canción, digamos, de música. Puede ser la melodía, una melodía natural. Puede ser un ritmo que tal vez estamos escuchando también, ¿no? Hay un sonido tal vez al fondo que esté, tal vez trabajos, no sé, o carros, pero identifiquemos o tratemos de identificar ritmos, patrones, justamente, ¿no? Melodías, movimientos. Y, y eso, y ahora que ya estamos un poco más como sintonizados, estoy haciendo una versión corta de este ejercicio, normalmente toma mucho más tiempo, pero les invito a escuchar la bomba que todos tenemos en el pecho, que es el corazón por el que estamos vivos, ¿no? Y traten de escucharlo, traten tal vez de sentirlo, porque recuerden que también los sonidos cuando son muy graves se los puede sentir, ¿no? Las vibraciones, pero traten de escucharlo, igual sin juicio. Puede ser que estén acelerados, puede ser que esté batiendo lento, despacio, a velocidad normal, pero lo importante es que logren escuchar su propio corazón. Este es un ejercicio justamente de escucha activa y la idea es que se sintonicen con eso, con su cuerpo, con el ambiente, ¿no? No importa dónde estén, no importa si están en el carro, no importa si están ¿cómo se llama? En la casa, en la oficina, pero es importante que traten de hacerlo. No importa si no lo escuchan, y es más, tal vez se sorprendan si no lo escuchan, ¿no? Pero es importante intentarlo.
Y bueno, ahora poco a poco vamos a ir volviendo. De nuevo hacemos un par de respiraciones profundas, ¿no? Inspiramos, expiramos. Y cuando estén listos, pues volvemos, ¿no? Abrimos los ojos despacio y empezamos a volver aquí a la presentación donde estamos. Si tienen, por supuesto, alguna sensación o quieren compartir la sensación que tuvieron durante esta invitación, la pueden escribir en los comentarios. Pero básicamente el objetivo de este ejercicio, muy corto, como les digo, que estoy tratando de hacer con ustedes, es eso. Es una invitación a escuchar. Y básicamente, si no hacemos eso, es muy difícil que logremos apreciar justamente los paisajes sonoros, ¿no? Entonces, esta invitación la pueden ustedes adaptar después cuando quieran, si quieren, si van a ir a pajarear este fin de semana a cualquier lugar, traten de hacer este ejercicio de nuevo, que pueda durar, como digo, 1 minuto, 2 minutos, o puede durar media hora, pero traten de sintonizarse justamente. Esto es algo básico antes de siquiera empezar a grabar, porque de nuevo, para grabar necesitamos estar motivados para grabar, y para estar motivados necesitamos poder tener la capacidad de apreciar el paisaje, ¿no? Si no apreciamos, y justamente para apreciar necesitamos escuchar. Entonces, esto es, lo que estamos haciendo ahorita es revolucionario, porque como les digo, la sociedad actual nos invita justamente a ir rápido, a no escuchar, a solamente avanzar, ¿no? A estar en modo automático, como se llama. Entonces, con este ejercicio ya dado por terminado, vamos ahora sí a continuar con la presentación. Y como digo, he querido empezar desde lo más básico porque sé que justamente muchos de nosotros eh, eh, damos por hecho todo este tipo de cosas. Entonces, primero escuchar es lo mismo que oír. Pues si podemos buscar la definición en el diccionario, podemos darnos cuenta que no es lo mismo, ¿no? Escuchar justamente y oír no son la misma cosa. Entonces, normalmente oímos nosotros, ¿no? Escuchamos por ahí que pasa algo, digamos, oímos, escuchamos que pasa algo por ahí, pero no le prestamos mucha atención, ¿no? A menos que no sea algo muy, ¿cómo se llama? Importante, que estemos en el bus, tal vez escuchemos el claxon, el pito, como se dice, de un carro, o que pase un avión, ¿no? Que es un sonido muy fuerte. Pero justamente la idea de esta charla también es que salgamos con la capacidad de escuchar, ¿no? El escuchar justamente es una actitud, digamos, activa de prestar atención con intención, ¿no? Atención con intención. Es una escucha activa. En cambio, el oír es justamente estar nada más ahí, ¿no? Es algo mucho más pasivo. Hay un sonido que pasa por ahí, pero no le damos mucha importancia. El escuchar ya implica justamente intención, es decir, yo tengo las ganas de hacerlo y también estoy poniendo atención, ¿no? Y finalmente, pues también comentarles que el escuchar la naturaleza es una forma de observar, finalmente, ¿no? Si bien utilizamos el verbo observar y lo asociamos a la parte visual, también podemos observar justamente con nuestros oídos, ¿no? Entonces, la invitación es que, como hacemos para disfrutar de los paisajes sonoros y que los podamos grabar después, primero necesitamos escuchar con atención, ¿no? Y esta forma de escucha es una forma muy profunda de observar, ¿no? Y eso, sobre todo sin juicio, que a veces también somos muy reactivos, llegamos a crearnos juicios muy rápido, y eso lo que hace es como un poco enredarnos en la cabeza, ¿no? Entonces, esto es clave. También les quiero traer este concepto de que justamente escuchar es una forma de pajarear, ¿no? Si bien cuando hablamos del tema de la observación de aves o el pajareo, como me gusta a mí más llamarlo, o el pajarear, siempre lo asociamos pues a binoculares, a la cámara de fotos, al poder ver, ¿no? Al poder ver un ave, al poder ver los colores, ver cómo vuela, qué es lo que está haciendo, el comportamiento, etcétera, dónde está. eh, Les invito también a escuchar, ¿no? Y justamente a integrar la escucha activa como una forma de su pajareo. Y como les digo, mientras más se vayan metiendo en el pajareo, se van a dar cuenta que se van a hacer mucho más sensibles a los sonidos, porque justamente el acto de escuchar no tiene barreras, ¿no? Cualquier animal, en este caso ave, que emita un sonido, no importa si lo veamos o no, siempre va a llegar primero al oído, ¿no? Es decir, como les decía, esta es la primera forma de detectar a las aves cuando vamos a pajarear, y por eso pedimos normalmente que se haga silencio cuando pajareamos. No podemos salir a pajarear y estar conversando. Entonces, justamente como las ondas sonoras se propagan en todas las direcciones, básicamente desde una fuente sonora, cuando un ave está cantando, es el oído el que primero detecta y dice, ah,
escuchen, ¿no? Tal vez sabes lo que es, tal vez no sabes lo que es, que también es importante, pero justamente esa es la ventaja de pajarear de oído, ¿no? Antes que de parte visual, porque nos prepara, siempre y cuando, por supuesto, el ave vocalice, ¿no? También sabemos que hay aves que no vocalizan, pues ahí toca buscarlas visualmente. Pero es eso. En todo caso, lo que quiero que entiendan es que dentro del pajareo o el escuchar es una forma también de pajarear, ¿no? Entonces, para pajarear de oído es súper, digamos, es una actividad bien interesante porque es como un juego que uno va aprendiendo, ¿no? Y mucha gente también he escuchado que dice, no, pero Daniel, yo no soy para las aves en realidad. O sea, yo trato de identificar el canto de esta especie de aquí con esta especie de acá y para mí cantan todas igual, todas silban. Pero eso es justamente porque es un oído no entrenado, ¿no? Uno de mis mentores, me acuerdo cuando recién empezaba a pajarear, me decía Daniel, y yo le decía lo mismo a él, ¿no? Ah, pero esto yo no puedo pajarear de oído, no entiendo cómo ustedes logran identificar especies de aves por oído, ¿no? Entonces yo les decía, y él me decía, ¿no? Daniel, mira, ¿eres capaz de identificar a la voz de tu mamá o de tu papá o de tu hermano o de tu hermana en el teléfono? Y les digo, sí, claro. O sea, yo sé si es mi hermano o no es mi hermana, ¿no? O mi papá o mi mamá. Y si me llama otra persona con otra voz, pues yo estoy seguro que voy a poder identificarle. Entonces, claro, eso es normal, porque justamente pues estamos sintonizados con nuestra especie, ¿no? Y no solamente con nuestra especie, sino con individuos de nuestra especie. Nosotros somos capaces de identificar exactamente el timbre, la velocidad, el acento de las palabras que pronuncia cada persona con la que justamente convivimos, ¿no? Ya sea, como digo, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros papás, nuestros hermanos, pero somos capaces de identificarle, incluso justamente sin verlos, ¿no? Por el teléfono, cuando escuchamos un audio, ahora por WhatsApp, sabemos que es esa persona, ¿no? Entonces, esto es importante mencionarlo porque, como digo, esto muestra y demuestra sobre todo que sí somos capaces de identificar y de justamente tomar estos detalles que los hemos dado por hecho porque lo utilizamos entre nuestros individuos de la misma especie, ¿no? Pero es posible adaptarlo al pajareo. Entonces, les invito justamente a familiarizarse primero con las especies más vocales, las especies más comunes, y eso también es importante para el pajareo de oído, siempre empezar por lo más común. Escuchen grabaciones. Ahora justamente tenemos la gran facilidad de entrar al Internet desde nuestro celular o desde la computadora, entrar a la biblioteca Macaulay, por ejemplo, y poner el nombre del ave o poner las aves de Bolivia, ¿no? Y escuchar todas las grabaciones de la gente que ha hecho grabaciones de esas aves de ahí y empezar por las aves que son justamente más comunes, ¿no? Que eso nos puede ayudar Merlin, ¿no? Merlin nos puede ayudar a clasificar directamente en la aplicación las especies que son más comunes a las más raras y ahí mismo ahora también podemos escuchar los sonidos, ¿no? Entonces no es necesario ni siquiera entrar a la biblioteca Macaulay. Desde Merlin ustedes ya pueden empezar a estudiar y familiarizarse con los sonidos de las especies comunes donde ustedes viven. Y justamente mucha gente también me dice, oye Daniel, pero abro Merlin y pongo un canto y el canto me sale que es, no sé, de Costa Rica y yo estoy en Ecuador, estoy en Bolivia, ¿no? Y es como que justamente, ¿no? Esto que estamos haciendo se llama ciencia comunitaria o participativa por una razón, porque la idea es que nosotros compartamos nuestras grabaciones, ¿no? Nosotros estamos haciendo ciencia, los ciudadanos de a pie. Entonces, la idea es que ¿cómo se llama? Estos retos y todas estas actividades que estamos haciendo de grabación nos ayuden a recopilar los datos y los cantos, sobre todo las variaciones de una misma especie a lo largo de toda su distribución y que podamos eso tener reflejado en Merlin. Por ejemplo, el mismo, el chingolo, ¿no? O el gorrión ruficollarejo, no sé cómo le conozcan, el chincol le dicen en Chile, chingolo en Argentina. eh, ¿Cómo se llama? Gorrión acá en Ecuador, el Sonotrichia capensis, es un ave impresionante, ¿no? Que tiene una cantidad de variedad de su canto enorme, ¿no? Y que a veces a mí me ha tomado la lección, incluso que es un ave súper común, cuando lo he escuchado cantar en la Amazonía, canta con otro acento, ¿no? Entonces, incluso las mismas aves comunes nos pueden también sorprender. En todo caso, eso es importante, ¿no? Empezar justamente a utilizar la herramienta que es gratuita, además del Merlin, para empezar a familiarizarse con los sonidos de las aves. Entonces, como les digo, la ventaja de pajarear y de escuchar justamente con atención es que nos permite conocer la biodiversidad incluso sin verla, ¿no? Ahora, claro, ¿cómo esto se conjuga con la conservación, ¿no? Justamente, a veces no lo pensamos porque, como digo, somos muy visuales, pero el sonido forma parte también del ecosistema, ¿no? Y justamente al ser parte del ecosistema también es un indicador. Actualmente, y justamente con la práctica de la grabación o por lo menos de la apreciación inicialmente de los paisajes sonoros, podemos saber qué tan bien está un ecosistema.
Si logramos identificar las diferentes especies de aves, de insectos, de anfibios, el agua, etcétera, podemos saber qué tan bien o tan mal está un ecosistema, ¿no? Entonces, justamente la pérdida de los paisajes sonoros y de los sonidos que son producidos por la naturaleza también indican degradación ambiental. Entonces, de ahí que justamente el hecho de registrar lo que se escucha, lo que se oye, ya sea con el celular o con equipo más dedicado de grabación, es también una forma de conservar, justamente porque estamos poniendo en evidencia, estamos capturando ese sonido para subirlo a la plataforma y justamente mostrar lo que existe en ese momento, ¿no? Entonces, aquí quiero poner una frase justamente en el tema de sonido y conservación de Carlos de Ita, que es un autor que ha escrito algunos libros sobre el tema de los sonidos en la naturaleza. Y él dice, el sonido es la historia que la naturaleza cuenta sobre sí misma. Cuando los animales cantan, croan, estridulan, gruñen o braman, nos están contando una historia que podemos interpretar o simplemente disfrutar, ¿no? Entonces, justamente esto todo empieza desde el disfrute. Y esto tomo las palabras de Priscilla Pelicier, que estaba hablando ayer, que ella hablaba del poder del disfrute, ¿no? Si es que no estamos disfrutando esto, pues no lo vamos a hacer de manera, digamos, correcta, motivados y todo el tema. Entonces, para poder disfrutar justamente, para poder grabar, tenemos primero que disfrutar. Entonces les invito justamente a la próxima vez que salgan a pajarear, darse el espacio de simplemente disfrutar de lo que están escuchando ahí, ¿no? Si es un ambiente, mientras más natural, mejor, por supuesto, un parque nacional o un parque urbano mismo donde ustedes puedan utilizarlo, ¿no? Entonces, bueno, entremos ahora sí en materia un poco más del tema de los paisajes sonoros, ¿no? ¿Qué son los paisajes sonoros? Primero hay que mencionar que la palabra paisaje sonoro es una traducción. La palabra nace inicialmente en el inglés. Justamente Murray Schafer, que fue un músico bien revolucionario del siglo XX, de finales del siglo XX, eh, él decía que el paisaje sonoro es el entorno acústico como lo percibimos nosotros, ¿no? Entonces, y esto, la palabra nace del inglés soundscape, ¿no? Es un juego de palabras. En inglés paisaje se dice landscape y él básicamente lo que hizo es cambiar la palabra land, ¿no? De tierra por sound y le hizo el soundscape. Entonces, de ahí la traducción al español sería paisaje sonoro, ¿no? En vez de un paisaje, digamos, visual, tenemos un paisaje sonoro, que es este entorno acústico, es decir, todos estos sonidos que nos rodean y cómo nosotros los percibimos, ¿no? Y esto es básico aquí en el concepto de paisaje sonoro porque tiene que haber alguien que perciba esto. Y justamente, como mencionaba Carlos Deita en la anterior frase, pues los que emiten estos sonidos son los mismos que perciben, ¿no? Justamente en este caso las aves, los insectos, los anfibios, reptiles utilizan señales sonoras acústicas para comunicarse, para comunicar justamente su territorio, para mencionar que están buscando pareja y otras de las funciones, ¿no? Que tienen justamente los sonidos. Entonces hay una percepción y es como una conversación finalmente, ¿no? Entonces es algo bien interesante el tema este de los paisajes sonoros. El paisaje sonoro justamente también, como digo, nace de la interacción entre los sonidos y quien los escucha, ¿no? Como decíamos, tiene que haber alguien que emita y alguien que escuche e interprete y responda, ¿no? Y lo rico de esto de los paisajes sonoros es que cada hábitat tiene un paisaje sonoro, una banda sonora única, ¿no? Un humedal no suena igual que un bosque de bajuras húmedo. Un bosque de bajuras húmedo no suena igual que un bosque montano o bosque de niebla o bosque nublado. Y un bosque nublado no suena igual que un páramo, que una puna, ¿no? O que un desierto. Entonces, cada hábitat tiene su marca, su identificación sonora única, ¿no? Y esto es justamente lo que queremos nosotros empezar a apreciar primero y después empezar a registrar, a grabar, ¿no? Entonces, justamente escuchar es este acto de descubrir la identidad y la diversidad, ya sea la identidad de las especies, pero también esa diversidad que existe de las especies, de las diferentes especies, y no solamente ojo de aves, ¿no? Porque recuerden que cuando estamos hablando de paisajes sonoros, ustedes no van a grabar solamente aves, van a grabar todo el espectro de sonidos que tenga ese hábitat, insectos, anfibios, reptiles, mamíferos, eh, por supuesto, aves, pueden ser sonidos humanos, pueden ser sonidos de la misma, de la tierra, ¿no? No sé, de algún volcán que esté cercano o de alguna cascada, del viento, ¿me entienden? Todo eso se va a grabar en su es imposible filtrar eso. Entonces, justamente de ahí viene esta clasificación, ¿no? De los diferentes actores de un paisaje sonoro. Tenemos, por ejemplo, lo que se llama la biofonía, que son justamente los sonidos eh, eh,
digamos, producidos por los seres vivos, ¿no? En este caso no nos incluimos a nosotros mismos, pues por supuesto porque estamos haciendo la clasificación nosotros. Entonces, consideramos biofonía, y estos son un poco conceptos ya de bioacústica y de la ecología del paisaje sonoro que se llama, o ecología acústica. La biofonía son todos los sonidos que son hechos por los seres vivos, como decíamos, aves, anfibios, perdón la falta ortográfica ahí en anfibios, insectos, mamíferos, etcétera, ¿no? Todos los animales vivos. Tenemos la geofonía, que justamente son los sonidos naturales no biológicos, que puede ser la lluvia, el viento, los ríos, los truenos, etcétera. Y después tenemos la antropofonía, que son los sonidos humanos, ¿no? Que forman parte también del paisaje sonoro, ya sean carros, sea música, sean fábricas, cualquier sonido que sea producido justamente por nuestra especie. Entonces tenemos estos tres componentes que ustedes casi siempre van a tener en los paisajes sonoros. Por supuesto, cuando avanzamos con el tema de los paisajes sonoros, queremos empezar a grabar más y más paisajes sonoros que tengan, sobre todo, sonidos de biofonía y de geofonía, ¿no? Pero que tengan cada vez menos antropofonía. Y lo que mencionaba también Antonio en su charla, es que cada vez es más raro encontrar un lugar donde no haya sonidos producidos por nosotros los humanos. Puede ser un avión, se escucha al final un carro, una carretera, se escuchan, no sé, perros que han sido, si bien son parte de la biofonía, porque son seres vivos, están ahí por la presencia de los humanos. Entonces, es cada vez más difícil encontrar estos refugios sonoros en nuestra sociedad, en nuestro planeta, en realidad. No los puse aquí, pero justamente me parece que hay un mapa que muestra estos lugares que están completamente aislados, o que están lo suficientemente aislados de los humanos como para justamente casi no tener antropofonía, ¿no? Como decíamos, siempre o casi siempre, incluso en los lugares más remotos, uno se va a escuchar por lo menos un avión, ¿no? Porque los aviones pues pasan por encima, ¿no? Entonces, esto nos hace tomar conciencia también del nivel de, el nivel de invasivo, ¿no? ¿Cómo se llama? Que hemos manejado nosotros los humanos con los sonidos hechos por nosotros. Y la idea también es que esto nos ayuda a nosotros a valorar estos espacios sonoros, estos refugios sonoros, cuando los encontramos, ¿no? Entonces, esto es importante y es algo que lamentablemente en la política pública no se lo toma casi nada en cuenta, por lo menos en Latinoamérica. Sé que en Norteamérica y en Europa ya hay regulaciones para el tema del paisaje, de cuidar el paisaje sonoro, ¿no? No se puede nomás andar utilizando el claxon del carro así nomás porque sí, no se puede sacar los parlantes así nomás porque sí en la calle o en el vecindario, o si los sacas tienes diferentes, no sé, horarios, etcétera, ¿no? Eso lamentablemente en Latinoamérica no estamos todavía a ese nivel, pero como digo, todavía tenemos la ventaja también de tener ciertos espacios remotos o prístinos en donde casi que no hay sonidos de antropofonía, ¿no? Entonces eso, la idea es percibir al paisaje sonoro como una sinfonía natural, ¿no? Una sinfonía es justamente pues una mezcla de varios sonidos diferentes, como les decía, los tres que vimos antes. Y solo recalcar que cada hábitat tiene su banda sonora única, su paisaje sonoro único, su huella sónica único, ¿no? Y justamente escuchar de nuevo es descubrir esa identidad y diversidad. Entonces, aquí no sé qué pasó. Déjenme ver. No sé qué tenía en esa. Ah, tenía algunas fotos. Déjenme ver si es que. Sí, no sé por qué no se proyectan, pero bueno, aquí las. Qué raro, no se me suben. Ah, vamos a ver si es que. Bueno, no hay problema. Vamos a pasarnos acá. Déjenme, voy a cambiar de. Acá voy a cambiar de ¿cómo se llama? Y ahí confírmame, Nico, nada más que se esté viendo ahorita la página de Ibert. Sí, se ve. Perfecto, ya. Entonces, ahí les había puesto yo unas fotos, voy a poner esto en español, unas fotos de hábitats. Entonces, tenemos la herramienta de Ibert, que básicamente aquí lo que estamos haciendo es entrar a la biblioteca Macaulay y pueden ustedes ingresar directamente a la página de la página web de la MacaulayLibrary.org, o pueden ir a Ibert, explorar, y de ahí ponen explorar fotos y sonidos y les va a llevar aquí. Es lo mismo, estamos a explorar la biblioteca de la Macaulay. Aquí, en la nueva visión, porque esto es algo nuevo, relativamente nuevo, de un mes y medio máximo, tenemos, y a la forma ya de explorar, vamos a eliminar todos los filtros. Podemos explorar toda la biblioteca de los archivos de fotos y sonidos de todo el mundo, ¿no? Entonces, lo bueno es que aquí tenemos ambiental, por ejemplo, entonces puedo poner ambiental.
Ambiental pueden ser fotos o pueden ser sonidos, es decir, los paisajes sonoros. En este caso quiero mostrarle fotos. Entonces vamos a poner aquí las fotos a la izquierda. Voy a poner acá filtrar por mejor calidad. Y justamente quiero mostrarles, vamos a irnos, primero empecemos por Bolivia justamente. Vamos a ver los paisajes. Estos son paisajes fotos, por supuesto, ¿no? De que han tenido la mejor puntuación en Bolivia. Estas son fotos que ya se pueden subir. Y si bien ahorita nos estamos yendo al punto de vista visual, es importante que lo sepan, ya podemos tomar fotos de hábitat, ¿no? No solamente los paisajes sonoros, sino también podemos tomar una foto de paisaje, una foto de hábitat. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque justamente lo que quiero es mostrarles que así como tenemos estos paisajes, estas fotos que tenemos aquí, que son magníficas, que son bellísimas. Miren esta magnífica foto de Chuspipata, ¿no? Por ejemplo, y del paisaje. Lo mismo es lo que queremos hacer para los paisajes sonoros, ¿no? Esta es el nivel de belleza que queremos alcanzar y sobre todo registrar, ¿no? Entonces, miren esto. Entonces, este tipo de fotos ya puede subir cualquier persona. Ustedes mientras estén pajareando pueden hacer una foto justamente de hábitat. Y esto lo que queremos en el laboratorio es ir asociando estas fotos con las aves que están en esos lugares. No, no las aves que se ven, porque aquí como pueden ver en ninguna de estas fotos se ve ningún ave. Yo no veo ningún ave aquí, ¿no? Pero la idea es que después con herramientas tecnológicas de inteligencia artificial podamos nosotros asociar estas fotos a las especies que habitan en esos hábitats, ¿no? Como pueden ver, los hábitats no son todos iguales, ¿no? Hay unos que tienen agua, otros son más verdes, otros son más secos. Vamos a ir, por ejemplo, a las mejores fotos ahora de hábitat de América del Sur o de Sudamérica. Y aquí, por ejemplo, vamos a ver estas de acá, ¿no? Son fotos magníficas de Argentina, de Brasil, de Perú, de Ecuador. Incluso fotos de hábitats urbanos. Recuerden que también la parte urbana y las ciudades son parte de los hábitats, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es la Reserva Ecológica Costanera Sur. Esto queda justamente en Buenos Aires, en uno de los barrios más desarrollados, digamos, económicamente de Buenos Aires. Al frente de ellos tienen esta reserva ecológica que es magnífico, un hermoso humedal. Y pues bueno, aquí tenemos muchas otras fotos más, ¿no? Entonces, les muestro esto de las fotos porque, como digo, quiero que sepan primero que ya se pueden subir fotos de hábitat y segundo porque la idea es conseguir esto mismo, pero para el sonido, ¿no? Queremos hacer justamente captar esto en paisajes sonoros. Entonces ya vamos a escuchar después paisajes sonoros. Voy a volver a la presentación. Aquí les tenía algunas. Entonces, ahí confírmame, Nicole, que volvimos a la presentación. Sí, 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 Perfecto. volvemos. Chévere. Entonces, antes de pasar a escuchar, tal vez de revisar o analizar un poco los paisajes sonoros, también quería hacer hincapié sobre este tema de los sonidos de la naturaleza y nuestra salud. Está actualmente ya comprobado, ¿no? Por varios estudios científicos de que el ruido constante afecta a nuestra salud. Las personas que habitan en entornos que tienen paisajes sonoros o que tienen ambientes sonoros más ruidosos, generalmente tienen más estrés, sufren de insomnio, son más propensos a tener enfermedades cardíacas, cardiovasculares, mentales, etcétera. Entonces, lamentablemente es algo que apena un poco, pero que es cierto, ¿no? Justamente el ruido tiene un impacto en nuestra salud y en nuestro estado de ánimo incluso, ¿no? Por eso también muchas personas que viven en las ciudades, que son generalmente entornos más ruidosos, son más aceleradas, son más estresadas, son menos tolerantes, son menos generosas, ¿no? Entonces, esto es bien interesante, ¿no? Y esto ya hay una asociación probada. Y lo contrario también es verdadero, ¿no? Los sonidos de la naturaleza o los lugares de que tienen sonidos de naturaleza o paisajes sonoros justamente más naturales son en donde los humanos están con mayor calma, tienen mayor concentración y viven mejor. No es ningún, como digo, secreto, ¿no? Que justamente los lugares normalmente rurales o prístinos de parques nacionales, reservas ecológicas, en esos lugares pues nos sentimos mejor. Y esto, digamos, lo ha explicado la ciencia ya con varios estudios, ¿no? Por ejemplo, con casos de personas en hospitales, en donde las personas que están en un hospital que tiene mayor acceso a áreas verdes o mayor acceso justamente a diversidad, a aves, a plantas y a sonidos, por ende también naturales, se recuperan más rápido y se recuperan mejor que las personas que
están en un hospital en 4 paredes de cemento en donde no ven nada natural, ¿no? Entonces, y esto, como digo, se explica porque básicamente nosotros como especie, y es algo que olvidamos fácilmente y que, digamos, aprendí y lo hacíamos mucho hincapié cuando hice este curso de terapia forestal o de baño de bosque, que también tal vez lo han escuchado, esta es una terapia japonesa que se llama Shinrin-yoku. em, eh, Nos hacían acuerdo de que justamente como humanos, nosotros como especie humana, más o menos como Homo sapiens sapiens, tenemos alrededor de unos 200.000 años de edad, ¿no? Como especie. Hemos estado en este planeta más o menos como Homo sapiens sapiens 200.000 años. De esos 200.000 años, el 99% del tiempo, nosotros vivimos en entornos naturales. Vivimos en sabanas, vivimos en montañas, vivimos en valles, en ríos, en bosques, en cavernas, pero todos eran entornos, digamos, naturales, que no estaban justamente modificados por nosotros mismos. La urbanización del mundo empieza a partir de los años 60, generalmente en Latinoamérica, y se ha ido expandiendo poco a poco. Pero si ustedes hablan todavía, espero que tengan la suerte, o si no, tal vez lo recuerden, haber hablado con sus abuelos. Muchos de nuestros abuelos de mi generación venían o vivieron, si es que no vivieron, venían de las zonas rurales, ¿no? Entonces, justamente como les digo, no es sorpresa de que los entornos naturales nos provean de mayor salud, por el tema justamente de que como especie el 99% del tiempo que hemos vivido sobre este planeta ha sido en entornos naturales. No estamos adaptados todavía a vivir en estos espacios que nos generan estrés, que tienen ruido, que no hay lugares con áreas verdes, con sonidos que nos relajen. Está también respaldado por varios estudios científicos de que el sonido de las aves tienen la capacidad de calmarnos a nosotros automáticamente. Entonces, aquí, por ejemplo, el pajareo se vuelve una terapia, ¿no? Y como les decía aquí, el tema de los sonidos se utilizan en terapias actualmente, ¿no? Incluso para la planificación de espacios saludables, esto sobre todo en Europa y Estados Unidos, hay estudios sonoros en donde se están midiendo para justamente planificar, ¿no? Una nueva ciudad, un nuevo barrio, de que ese barrio tenga acceso a un sonido, a un paisaje sonoro saludable, ¿no? Entonces, esto nos invita a cuidar estos paisajes sonoros, porque justamente cuidar de los paisajes sonoros es cuidar de nuestra propia salud, ¿no? Y de la salud pública, por supuesto. Entonces, bueno, vamos a ver por qué son importantes, ¿no? Podemos ir adivinando algunas de las importancias de los paisajes sonoros, pero hay varias formas de categorizar esto, ¿no? De valorizar esto. La primera sería la científica, tal vez que es la que más nos atañe justamente porque somos científicos ciudadanos o científicos participativos, comunitarios. Y es que justamente el valor científico de esto es que nos ayuda a identificar especies difíciles de ver. Sobre todo ustedes aquí sabemos, en Sudamérica y en el neotrópico, que es toda la parte tropical del Nuevo Mundo, digamos que casi se corresponde con todo lo que es Latinoamérica y el Caribe. En el neotrópico tenemos varias especies que son súper difíciles de ver. Por ejemplo, los rinocríptidos, ¿no? De la familia que se les conoce como tapaculos, que son todas especies chiquitas, negras, que parecen ratones sin cola, que además son dificilísimos de ver porque generalmente no salen a espacios abiertos, pero sí cantan y cantan diferente. Entonces, los estudios o grabaciones de paisajes sonoros nos ayudan justamente a identificar dónde están o a detectar por lo menos y a identificar después a estas especies crípticas que se los conoce, pero que tienen sonidos diferentes, ¿no? Aquí una anécdota que les cuento. Tuve la oportunidad de trabajar hace más de 8 años como guía de selva en un lugar bastante remoto de acá de Ecuador que se llama la zona de Capawi, con la guía, digamos, de la comunidad indígena que todavía vive ahí, que se llaman los Achuar. Los Achuar son, por supuesto, gente súper conectada o bueno, tal vez era, no sé si esto ha cambiado ya en los últimos años, pero cuando yo fui, todavía era una comunidad muy conectada con la naturaleza y su entorno. Y recuerdo haber leído un estudio de unos japoneses que fueron a hacer allá, si no me equivoco, en donde ellos comparaban la cantidad de especies clasificadas en nuestra taxonomía occidental, ¿no? Es nombre de especie, género, familia y todo lo demás. Y ellos habían hecho un levantamiento de las especies que vivían más o menos en esa zona y la compararon con el sistema que clasificaban o los nombres que les daban los achuar en ese mismo lugar. Y fue interesante que en el estudio científico, ahorita me invento, ¿no? Pero de lo que me suena era que ellos habían identificado como 400 especies de aves y en la taxonomía Achuar o en su clasificación con diferentes nombres, ellos tenían como 350 o algo así. Y claro,
asombra casi la similitud del mismo nivel, la misma cantidad de especies en los dos sistemas completamente diferentes, ¿no? Los Achuar nunca tuvieron acceso, por supuesto, a la ciencia occidental. Ellos hicieron ciencia de su forma, de su manera, por miles de años. Y cuando se les preguntó a estos Achuar cómo fue que diferenciaron, por ejemplo, a los tiránidos, que es una familia súper complicada a veces de diferenciar, porque si uno les tiene incluso en las manos dos especies diferentes, se ven exactamente o casi exactamente igual, pero cantan diferente. Entonces ahí les preguntaron los japoneses, ¿cómo hacían para diferenciar esta especie de la de acá si se ven igual? Entonces decían, porque cantan diferente, justamente. O sea, como cantan diferente, pues son dos cosas diferentes. Entonces ese es, como digo, como anécdota, algo bien interesante de que el oído pues siempre ha estado asociado está en nuestros genes, ¿no? Finalmente como especie dependíamos muchísimo del oído. Y en este caso, pues, como digo, se correspondía casi igualmente que con el sistema taxonómico que actualmente utilizamos en la ciencia. Entonces, claro, el valor científico también de los paisajes sonoros es que nos permite saber si hay o no hay una especie de ave, ¿no? Lamentablemente los paisajes sonoros están cada vez más empobreciendo y esto ustedes pueden preguntar si tienen el chance, si tienen la oportunidad de hablar con un ornitólogo, con un pajarero que pajareaba en Bolivia o en donde ustedes estén escuchando esta charla hace, no sé, hace 20, 30 años y les pregunten cuál es la diferencia de los coros matutinos de ahora con los coros de matutinos de hace 20 o 30 años. Y les van a decir que son completamente diferentes. Hemos visto un empobrecimiento de los paisajes sonoros y eso no es ninguna sorpresa, somos los causantes nosotros, ¿no? Pero justamente eso se puede mostrar y se puede medir gracias a los paisajes sonoros, por presencia o ausencia de una especie y también por comportamiento. El comportamiento vocal de una especie varía muchísimo, ¿no? Como ya decíamos, el repertorio vocal de una especie es muy, muy amplio, ¿no? Y justamente, igual que nosotros, pues utilizan diferentes tipos de sonido para comunicar diferentes cosas. Avancemos con el valor participativo, que también es importante porque estamos haciendo ciencia participativa. Y justamente la idea es eso, ¿no? Que nosotros con nuestras grabaciones podemos contribuir a responder preguntas científicas, en este caso que pues las personas que tienen más experiencia o estudios más profundos pueden responder con nuestras grabaciones. Porque justamente la comunidad científica no tiene ni tendrá nunca la capacidad de estar en todos los lugares a la vez o en lugares en donde justamente hay personas que pueden grabar sonidos, ¿no? Entonces esa es la ventaja de la ciencia participativa, donde la comunidad ayuda a la comunidad científica, nos ayudamos, ¿no? Entonces, el valor participativo de esto es la educación y la sensibilización ambiental, por supuesto, también, sobre todo en las ciudades. Queremos que las personas se sensibilicen a este tema del paisaje sonoro y de los sonidos de las aves, de los sonidos naturales. Y por supuesto, también esto puede ser muy inclusivo, ¿no? Por ejemplo, personas con baja visión o con ceguera a veces incluso, ¿no? La comunidad ciega, pues, o con falta de movilidad, también pueden disfrutar de la observación de aves y pueden disfrutar de la naturaleza. Tal vez no puedan moverse hasta esos lugares o verlos, pero los pueden escuchar, ¿no? Entonces, esto también es un valor, digamos, importante de los paisajes sonoros. Y por supuesto, la conservación, ¿no? El sonido natural finalmente es un servicio ecosistémico, ya que lo pensamos ahora como decíamos, como parte de salud pública, esos sonidos nos están nosotros sanando finalmente, ¿no? Y no es, aquí no estamos hablando de nada esotérico, ni religioso, ni hocus pocus, como dicen por ahí, ¿no? Esto es ciencia, o sea, hay estudios científicos que respaldan de que justamente, pues como les decía, los sonidos sanos a nosotros también nos sirven, nos ayudan. Y la pérdida de esta biofonía, en vez de decir sinfonía, ¿no? La pérdida de la biofonía es pérdida de biodiversidad. Y esto lo podemos medir y lo estamos midiendo, lo estamos experimentando actualmente. Así que justamente de nuevo, registrar y por supuesto grabar es conservar. Vamos a meternos un poco más en el tema de bioacústica de las aves para no, ¿cómo se llama? Tomarnos mucho tiempo. El tema de la bioacústica justamente es el estudio de los sonidos en el tema de las aves, ¿no? Las aves, como ustedes saben, dependen de los cantos para comunicarse y reproducirse. Y esto también es algo interesante. Por ejemplo, se han hecho estudios en las ciudades o especies, las mismas especies que habitan tanto en zonas urbanas, periurbanas y rurales, y se ha hecho comparaciones en cómo cantan, por ejemplo, un mirlo o un gorrión de ciudad versus un mirlo de campo. Y justamente se ha visto que generalmente las aves de ciudad tienden a cantar más agudo y tienden a cantar a veces más fuerte también. ¿Por qué? Porque tienen que
justamente lo que nos pasa en una fiesta, ¿no? Nosotros vamos a una fiesta y para que nuestro amigo al frente nos escuche, tenemos que gritar porque hay ruido de fondo, la música. Lo mismo les pasa a las aves y en ese caso no solamente suben en intensidad, sino que suben también en frecuencia, es decir, cantan más agudo, ¿no? Lamentablemente no todas las aves se pueden adaptar, por supuesto. Hay aves que a veces necesitan emitir sonidos muy sutiles y si es que ya hay un ruido de fondo, ese sonido no se transmite a al otro individuo y pues justamente ya no hay comunicación y por ende ya tal vez no se pueden reproducir, no se pueden alimentar, no pueden encontrar tal vez su alimentación tampoco y esto lleva a la extinción, ¿no? Digamos, a la desaparición de esa especie en estos lugares ruidosos. Por eso es que es importantísimo también que cuando vayamos al campo siempre, ya sea a un parque o a un parque nacional, siempre tratemos de hacer sensibilización sobre el tema de la contaminación auditiva, ¿no? Hay gente que va con los parlantes escuchando ahí música a alto volumen o que va gritando o que va haciendo bulla, ¿no? Entonces, esto es importante guardar esto también, ¿no? Y justamente la bioacústica nos ayuda a entender estos cambios y, por supuesto, a tomar acciones para la conservación, que es lo que nos interesa. Ya para entrar más en materia, ahora sí, ya que tenemos una idea más clara de qué son los paisajes sonoros, el tema del disfrute, el tema de la salud, el tema de los usos, la ciencia, los valores, ¿cómo podemos empezar a grabarlos? ¿No? Justamente la rueda de charlas que han organizado magníficamente desde Iber Bolivia, queremos es motivar a que la gente salga a grabar. Entonces, para grabar, como decimos, ya ahorita podemos apreciar el paisaje sonoro. Para empezar a grabar, lo más genial es que ya tenemos herramientas en nuestros mismos bolsillos, ¿no? Si ya tienen ustedes un celular inteligente o un smartphone, Android, iOS, iPhone, lo que sea, Huawei, ya tienen la capacidad de empezar a registrar y a contribuir. Entonces, básicamente, para grabar paisajes sonoros se puede empezar tranquilamente con el celular. Contrariamente a la grabación de aves focales, ¿no? O grabaciones focales, que recuerden son estas que justamente son lo que más necesitamos ahorita para entrenar el modelo de Merlin, es decir, especies en donde se escuche súper fuerte el sonido de solamente un individuo de una especie, ¿no? O que se escuche lo más fuerte posible y tal vez las otras especies canten al fondo, pero queremos que esa especie suene fuerte. Para hacer ese tipo de grabaciones con celular es complicado, porque necesitamos primero estar súper cerca del ave. Recuerden que los celulares están hechos para que los tengamos al lado de la boca cuando conversamos, ¿no? Cuando mandamos un mensaje de WhatsApp, pero justamente para grabar aves, idealmente para tener grabaciones focales con celular sin tener ningún micrófono ni nada, ni equipo, tendríamos que tener casi el celular cantándole, el ave cantándole al lado del celular, ¿no? Y eso no es posible. Lo chévere de los paisajes sonoros es que justamente no buscamos eso, no buscamos ser focales, buscamos más bien grabar todo lo que se pueda en los alrededores. Y los micrófonos vienen integrados con ese tipo de micrófonos que se llaman omnidireccionales, es decir, aquellos micrófonos que graban en todas las direcciones. Entonces ya con el celular, si tú o ustedes ya tienen un celular, ya pueden empezar a grabar paisajes sonoros. Súper accesible y súper útil. Se puede, por supuesto, mejorar la calidad siempre, ¿no? Ahí ya es mejor comprarse una grabadora de 32 bits o una grabadora que, por ejemplo, tenga dos micrófonos que se puedan grabar en estéreo, porque recuerden también aquí hay un concepto este de monoaural y estéreo, ¿no? Nosotros escuchamos en estéreo, tenemos dos, digamos, zonas para escuchar, ¿no? Los dos oídos y las orejas justamente que nos ayudan a escuchar. Entonces nosotros escuchamos en estéreo. Un sonido que viene de la derecha se va a escuchar más fuerte a la derecha que el que viene de la izquierda, etcétera. Entonces las grabaciones de los celulares son monoaurales, eso hay que tener en claro, en cuenta también. Es una grabación que graba un solo canal y graba todo alrededor, ¿no? Lo cual es ideal justamente para hacer grabaciones también de paisajes sonoros. Pero si ya quieren ustedes después avanzar a hacer paisajes sonoros un poco más profesionales, entre comillas, digamos, o de mayor calidad, pues uno tiene que después conseguirse, por ejemplo, un equipo como el que se ve aquí en la izquierda, en un celular. Este es un micrófono estéreo para celular. Entonces, básicamente lo que hace aquí es, como pueden ver, tenemos dos cápsulas aquí, que una graba hacia la izquierda y otra graba hacia la derecha. Y aquí lo que hace el micrófono es tomar dos señales, una señal de un lado y otra señal de otro lado. Y después, cuando los escuchamos, pues vamos a escuchar en estéreo. Si un ave cantó más fuerte en la derecha, se va a escuchar más fuerte a la derecha y lo mismo hacia el otro lado. Pero eso, como digo, no es obligatorio, ¿no? Podemos hacer lindos paisajes sonoros ya con nuestro celular. Si queremos ir al siguiente paso, porque igual sí me gusta también siempre mostrar cuál es el siguiente paso, o tal vez lo que está mucha gente también haciendo ya grabadores, digamos, sonidistas profesionales de campo,
No los he utilizado aún, pero justamente están en mi lista de pendientes, es conseguirse estos que parecen audífonos, pero pueden ver, no son audífonos, esto no sirve para escuchar música, de aquí no va a salir ningún sonido, más bien sirve para ingresar sonidos, son micrófonos. Estos se los cuelgan a uno en las orejas, como pueden ver aquí en la imagen del chico, y justamente son micrófonos binaurales. Esto hace que podamos grabar paisajes sonoros exactamente como nuestro oído los percibe. Y eso hace que cuando los volvamos a escuchar, se escuche como que tú estuvieses ahí parado, ¿no? Escuchando justamente ahí. ¿Cuál es la magia de esto? Básicamente es súper sencillo, es que tú tienes dos micrófonos pero que están exactamente localizados a la misma altura y distancia de tus orejas, ¿no? Entonces, la misma distancia el uno del otro, no están ni más separados ni más cerrados, como se ve en el ejemplo del celular que les mencionaba. Entonces, estos micrófonos uno se los cuelga en las orejas como audífonos, como digo, no se escucha nada ahí, sino que más bien uno empieza a grabar. Y estás grabando mientras escuchas exactamente lo que tú estás haciendo. Si empiezas a caminar, que no es lo ideal para hacer grabaciones de paisajes sonoros, pues se va a escuchar justamente cómo tú te mueves y cómo tu cabeza, si alzas a ver y pasa un avión, pues se va a escuchar que el avión está arriba. Si tú bajas, ¿me entienden? Es un sonido que se llama sonido espacial, 3D o de 360 grados. Este equipo está sobre los $200 y justamente sirve tanto para conectar a grabadoras profesionales como la Zoom F3 con esta conexión XLR, que es lo que mencionaba Antonio en la charla que él dio hace unos días, pero también se sirven para conectar a celular, como pueden ver, o a cámaras de video, ¿no? Entonces ustedes pueden conectar a su celular y empezar a hacer grabaciones binaurales con este tipo de micrófonos, ¿no? Es un lindo juguete para alguien que quiere dedicarse a eso. Entonces, bueno, ya en el campo, ¿cómo podemos grabar paisajes sonoros? Antes de grabar, siempre, como decía también Antonio, les invito a que coman algo, pero tampoco coman demasiado, porque si es que no comen mucho, les va a dar hambre y el estómago, como justamente todos sabemos, pues va a empezar a emitir ruidos y no queremos que nuestro estómago pues salga en los paisajes sonoros, ¿no? Entonces, no es algo que sea muy estético, que digamos, entonces evitamos justamente que el estómago haga esos sonidos si es que comemos alguito antes, ¿no? Pero como digo, tampoco que sea demasiado. Si es que necesitan ir al baño, igual vayan al baño antes para que justamente evitemos que nuestros cuerpos produzcan sonidos durante la grabación, porque no queremos que ellos salgan en el paisaje sonoro. Evitar ropa que haga ruido, esto es súper importante. Siempre tratemos de buscarnos, de vestirnos con ropa y cuando ustedes empiecen a grabar van a ver lo conscientes que uno se vuelve poco a poco de todo el ruido que uno hace cuando se mueve. Entonces esto es importante. Lo ideal también para grabar paisajes sonoros es dejar al dispositivo quieto sobre una superficie o un trípode. Les invito si quieren grabar con su celular, por ejemplo, comprarse de estos trípodes de celular que venden ahí en cualquier lugar en realidad donde venden celulares actualmente y le paren a su celular ahí, le dejen quietito mientras graban el paisaje sonoro, no sé, de un bosque, de un parque, de un humedal y no lo toquen, ¿no? Entonces esto es importante. Hay que evitar moverse mientras grabamos, como decíamos, hay que estar súper quieto y evitar respirar muy cerca al dispositivo, porque si es que respiramos, estamos muy cerca, pues se va a escuchar ese sonido y no va a ser muy placentero. Si están acompañados, importante siempre anunciar que van a grabar antes de iniciar su grabación, ¿no? Entonces, si van con un grupo, oigan amigos, quiero hacer una toma de paisaje sonoro, por favor, no sé, la toma va a durar 2 minutos, entonces quédense quietos 2 minutos, no hagan bulla, no abran las mochilas, no abran la fundita de papas fritas, no hagan nada, ¿no? Quédense quietitos. Por eso es que también van a ver que muchos de los sonidistas de campo, cuando salen a grabar o cuando salimos a grabar, lo hacemos generalmente solos o máximo acompañado de una persona más, porque después se vuelve un poco problemático. Las configuraciones, importantísimo el formato. Si queremos hacer paisajes sonoros de calidad, tenemos que grabar en WAV. Y el WAV es lo que ya viene definido en la aplicación de Merlin Bird ID, ¿no? Entonces, eso es lo genial de Merlin, no necesitan hacer nada más que descargarse la aplicación y dar clic sobre grabar. Hay que evitar grabar MP3, evitar grabar con los sonidos de WhatsApp, porque son de baja calidad. Esos sirven para enviar mensajes vocales, está bien, para escuchar música, el MP3 también, pero si ya queremos hacer, o sea, que nuestros paisajes sonoros sirvan para hacer ciencia, necesitamos que sean en WAV, que es un formato, el formato de mayor calidad y que ya se puede utilizar en los celulares. La hora ideal, por supuesto, siempre va a ser genial grabar el amanecer y esto es un ejercicio que les invito a hacer, lo he hecho algunas veces en estos últimos meses que he estado grabando paisajes sonoros, es levantarse lo más temprano posible, no sé, vean cuándo sale el sol, si el sol sale en su localidad a las 6, traten de estar 5:30 ya en el lugar
Y me encanta a mí empezar a grabar y registrar esta transición de la noche hacia el día, ¿no? Del amanecer, digamos. Y justamente en una de las mejores experiencias que tuve hace un mes y pico de grabación de paisaje sonoro, logré registrar especies que terminaban de cantar, especies nocturnas de búhos y chotacabras, por ejemplo, que terminaban de cantar cuando estaba amaneciendo y ya empezó a salir el sol y hubo la transición a las otras especies que son diurnas. Y empezó a cantar uno y empezó a cantar otro y después justamente pues se llega al clímax del paisaje, del coro matutino. Entonces, grabar los coros matutinos y grabar estas transiciones a mí me parecen impresionantes. Entonces, súper chévere. Lo mismo cuando va a atardecer. Ya las últimas especies diurnas empiezan a cantar y más bien después hay esa transición hacia el anochecer en donde empiezan ya a cantar las especies nocturnas, ¿no? Es algo súper chévere. Pero cualquier lugar, cualquier hora es buena para grabar, ¿no? Siempre y cuando haya sonidos, por supuesto, en este caso de aves, que es lo que nos interesa. Importante elegir sitios alejados del ruido y grabar al menos 30 segundos, ¿no? Siempre traten de grabar más de 30 segundos. Si son paisajes sonoros, como no estamos grabando una especie en especial, pues sí buscamos que sean por lo menos de 30 segundos. Idealmente de 2 a 5 minutos, eso es lo perfecto. Y aquí les recomiendo que graben máximo 8 minutos porque justamente en Macaulay Library no les va a dejar cargar un audio que sea más pesado que de 8, 9, 10 minutos. Entonces, mejor tenerlo a 8 minutos. Una vez hice un paisaje sonoro de 20 minutos y por supuesto no me dejó subirlo a Macaulay porque el archivo es demasiado pesado. Entonces, hagan justamente tomas de máximo 8 minutos. Las apps sugeridas, Merlin, por supuesto, ya no tienen que hacer nada, solo descargar la aplicación y dar clic ahí en grabar y eso es todo. Y lo más chévere es que ustedes van a ver el sonograma, ustedes van a ver cómo se dibujan los sonidos de las diferentes especies ahí. Y claro, poco a poco Merlin, como lo estamos entrenando nosotros con las especies, con las grabaciones focales, te va a ir diciendo las aves que están cantando ahí, ¿no? En tiempo real. Eso es impresionante. Ya Merlin, como ustedes saben, identifica más de 1.200 especies en la región del Neotrópico, desde México hasta Argentina, pero queremos que no solo identifique 1.200, queremos que identifique todas bien. Y ese trabajo va a ser solamente posible, que nos va a servir a nosotros mismos con nuestras grabaciones. Hay otras aplicaciones con Rode, como por ejemplo Rode Reporter, Song Meter Touch, siempre, por supuesto, grabar con conciencia y respeto, ¿no? Como digo, el tema de grabar a ustedes es algo que le cambia la vida a uno, porque le invita a ser, como digo, muy silencioso, muy introspectivo y a disfrutar de esos momentos, ¿no? Eviten a toda costa el playback. Lo que queremos, lo que más queremos de grabar paisajes sonoros es sonidos naturales, que las aves estén produciendo naturalmente, no que hayan sido respuestas a una grabación que yo le puse para que cante. Eso no es natural y no sirve mucho para hacer ciencia. Sirve para el registro, para decir, bueno, esa especie cantó ahí. Pero ya para hacer estudios de bioacústica necesitamos que sean grabaciones naturales, donde el ave haya vocalizado completamente independiente sin que nosotros le hayamos motivado a hacerlo. Y es más, si ustedes suben su grabación de focal de una especie o de paisaje sonoro a la Cornell, perdón, a Macaulay Library, tienen que marcar ahí las etiquetas si es que se utilizó o no playback, porque justamente si es que ustedes utilizaron playback, la grabación cae en valor, ya no es tan valiosa para la ciencia como si no tuviese playback. Entonces eviten el playback. Para finalizar, cuando ya estén grabando y hayan tenido su toma, ya sea de 30 segundos o de 8 minutos, siempre es bueno al final hacer una anuncio vocal. Entonces les invito a que justamente terminen diciendo, bueno, este es un paisaje sonoro, estoy en tal lugar, no sé, el bosque de ni sé dónde, estoy a tal elevación. Esto es súper importante también porque, como ustedes saben, en nuestros países andinos no es lo mismo pajarear a 4.000 metros que pajarear a 400 metros. Entonces la elevación va a depender es un factor justamente que eh, va a mostrarnos a nosotros qué especies se pueden escuchar ahí, ¿no? Entonces la elevación es muy importante, sobre todo si están grabando en zonas andinas o montañosas. Entonces mencionen ahí la elevación, estamos a ni sé cuántos, no sé, 400 metros de altura, digan el tipo de hábitat, estoy en un bosque seco tropical, estoy en un humedal, estoy en un parque urbano, estoy en un páramo, en una yunga, lo que sea. Y una descripción básica del entorno. Estoy cerca de un río, estoy muy cerca del camino o alejado de tantos metros de la carretera. Hay asentamientos humanos o no cerca. Digan su nombre porque a veces también es importante que pues esté marcado ahí su nombre, su voz. Digan el equipo que utilizaron. Si es que no utilizaron ningún equipo, solo digan pues estoy grabando con mi celular y la aplicación Merlin, ¿no? Si ya utilizan un equipo más profesional, pues pueden hablar de la marca y el modelo, si hay micrófonos, etcétera.
Las condiciones ambientales son importantísimas. ¿Cómo estuvo el clima? Eso no se ve en la grabación, ¿no? No se escucha a veces. Entonces, y de eso ustedes saben, va a depender, no es lo mismo que esté nublado, que esté lluvioso o soleado. Las aves van a responder de diferente forma y van a interactuar y justamente producir sonidos dependiendo del clima en el que estén. Entonces es importante mencionar el clima. Si pueden, la temperatura, la humedad, si hay viento o no, si hubo presencia de lluvia, si hay agua corriendo, si hay viento fuerte. Recuerden que el viento es el peor enemigo del sonidista de campo, así que si hay viento, eviten grabar normalmente. O lo que nos decía también Fabricio es ponerle la media, ¿no?, al celular. Entonces, lo que hay que hacer es tratar a toda costa de que el viento tope el micrófono, porque ahí se produce justamente estos ruidos que no son muy estéticos, ¿no? Y que básicamente lo que hacen es saturar la señal y ya no te permiten escuchar lo que suena de fondo. Si es que hay ruido antropogénico, menciónenlo también. Se escuchan ruidos de fondo como vehículos, no sé, maquinaria, voces, porque tal vez a veces también hay otras personas en el campo, se escucha un avión. Esto es importante que ustedes lo hagan notar. La composición acústica, esto es muy importante. Si ustedes son capaces de identificar las especies, pues digan, en este paisaje sonoro se escucha Sonotrichia capensis, se escucha Tlapetes, se escucha Turdus o Mirlos, etcétera. Si es que no son capaces de identificar, no hay ningún problema. Pueden decir, se escuchan aves, se escuchan anfibios, se escuchan insectos, se escuchan mamíferos. Esto es importante porque recuerden que estamos haciendo análisis de paisaje sonoro. Aquí todos los sonidos que podamos identificar es importante. Y como decíamos, si hay actividades humanas, ¿no? Y por último, y esto no es obligatorio, pueden poner justamente cuál fue el objetivo de la grabación, ¿no? Estoy documentando el amanecer, quería documentar cuál es la transición del amanecer durante el amanecer, o estoy midiendo la diversidad acústica, quiero saber cuántas especies cantan en este lugar donde estoy versus el otro lado de la montaña, o el otro lado de la laguna, o más abajo, etcétera, ¿no? Entonces es importante. O estoy mostrando este contraste entre urbano y rural, en el caso de que estén haciendo algún estudio o quieran, como digo, comparar, ¿no? Y observaciones relevantes, tal vez un cambio brusco, si hubo alguna interrupción, si hubo alguna respuesta de la fauna al micrófono también, ¿no? Porque a veces a ciertas especies de aves o de animales que pueden responder porque te están viendo grabando a ti de alguna forma, ¿no? Entonces, todo esto es importante mencionarlo. Mientras más lo hagamos, mejor. Yo prefiero hacerlo de forma vocal porque es más fácil, estoy en el momento y estoy viviendo en eso, entonces esas memorias y esa información es muy rica, digamos, porque justamente es en ese instante. Hay mucha gente que dice, no, es que me da vergüenza. Y claro, hay que sobrepasar el tema de la vergüenza y les va a dar un poco de vergüenza escucharse ustedes a ustedes mismos, ¿no? Hablar mientras graban, pero como les digo, ya después con la experiencia se les va a uno la vergüenza y básicamente lo mejor es que toda esta información quede registrada de forma vocal. Si es que por alguna razón no les gusta, pueden hacerlo escrito, pero es importante que lo noten, lo pongan en sus grabaciones. Para editar, lo mejor es de Ocean Audio y justamente para aprender a editar es súper fácil. Pueden conectarse todos los jueves a las 9 de la noche hora de Bolivia, 8 de la noche hora de Quito, Colombia, digamos Ecuador, Colombia o Perú. Junto con diferentes sonidistas de campo de toda Latinoamérica nos unimos a editar. Y básicamente el proceso de edición es exactamente el mismo que para una grabación focal. Hay que recortar el inicio y el final. Si es que al inicio yo, por ejemplo, estoy recién seteando mi celular y se escucha ahí las manos tocando el celular, o hay un avión que pasa, un carro que pasa, eso tengo que eliminar, ¿no? Cortar, eliminar y justamente lo mismo hacia el final, ¿no? Si hay algún sonido que no quiero que salga hacia el final, pues recorto y trato de guardarlo la parte más importante. Debiendo normalizar, que es básicamente un proceso que lo que hace es eh, poner toda la grabación, todo el sonido al mismo volumen, ¿no? Entonces a veces puede ser que esté grabado muy, muy bajito, ¿no? Entonces la idea es que todos los sonidos que subamos, todas las grabaciones que subamos a la Macaulay Library, a la biblioteca, estén con el mismo volumen, que es justamente -3. Eso significa que el sonido más fuerte va a alcanzar -3 decibeles. Recuerden que en el sonido, en la intensidad, en la medición de intensidad del sonido, es inversamente a lo que uno diría, ¿no? Uno diría, bueno, 0 decibeles es más sutil que -3, porque -3 está abajo del cero, pero es al revés. El sonido más fuerte cuando medimos esta intensidad en los programas es 0. O sea, si un sonido llega a 0, significa que ya está clipeando, como se dice, o que está saturando, está topando el techo. Esto ya se solucionó con grabadoras que hacen la grabación en 32 bits. Básicamente es imposible ya clipear ahí, ya no hay techo. Es como que nos quitaron el techo y uno puede grabar sonidos súper fuertes. Uno puede grabar un Ferrari con el celular
o con la grabadora esta de menos 30, de 32 bits flotantes y no le va a saturar. Entonces, claro, ahí si uno ya quiere comprarse una grabadora mejor, pues es chévere porque ya no se va a quemar el sonido, ¿no? Pero si ustedes tienen un celular, traten de evitar que las fuentes de sonido pues lleguen muy alto, ¿no? Entonces, para eso sirve la normalización. Generalmente cuando grabamos paisajes sonoros, generalmente son bien bajitos, no se clipea, ¿no? Entonces ahí más bien lo que hace la normalización es subir el volumen a -3 para que el sonido más fuerte llegue a -3 y todo esté al mismo volumen. Y hay que evitar filtros que alteren la realidad sonora, ¿no? A veces hay gente que empieza a jugar un poco con los sonidos y no sé, agrega reverberación, agrega eco. Esos ya son tratamientos un poco más estéticos y no es que estén mal, pero básicamente no es lo que buscamos para hacer estudios de bioacústica. Para estudiar la bioacústica, para estudiar los sonidos que hacen los animales, necesitamos escuchar lo más normal y lo más natural que se haya grabado. Entonces, ya si quieren utilizar esas grabaciones para cosas un poco más artísticas, está bien, ¿no? No hay lío, ahí ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran con filtros, con lo que sea, pero la idea de los paisajes sonoros que estamos haciendo para ciencia y bioacústica es lo más natural. Entonces ahí evitamos poner filtros. Y finalmente, pues para el proceso de edición ya les mostré y para subir es súper sencillo y justamente vamos a hacer un ejemplo acá. Entonces vamos a ir bueno, normalmente si van a mi eBird, ahí ustedes van a ver todas sus listas, todas las listas que han subido. Para subir su grabación es importante, ay, perdón, ahí sí les estoy compartiendo. Entonces van a mi eBird y para subir su grabación lo importante es que ustedes ya hayan enviado la lista, ¿no es cierto? Entonces justamente yo hice hoy una lista para hacer el ejemplo. Entonces voy a enviarla en este momento. Fue una lista cortita que hice justamente antes de salir del trabajo en el Jardín Botánico de Quito. Y ahorita la envié, voy acá a gestionar mis listas y aquí ya está mi lista, ¿no? Esta es la lista más reciente del 25 de julio del Jardín Botánico. Le doy clic. Para subir sus grabaciones se puede hacer desde el celular, pero ya que tenemos que normalizar y editar un poco el audio, siempre es bueno pasar por la computadora, porque los programas de edición todavía para celular no son buenos. Entonces, esa es un poco la barrera que tenemos actualmente todavía en la grabación, es que no tenemos una aplicación que nos permita editar y normalizar bien correctamente los audios en el celular para desde el celular después subir la grabación. Entonces, toca pasar de ley por la computadora, digamos, es hasta más fácil. Entonces, eso, yo lo que voy a hacer ahorita es compartir a la computadora el pequeño, ¿cómo se llama? Paisaje sonoro que hice hoy. Entonces, vamos a compartirlo. Y lo ideal sería editarlo también, y eso no sé si tenemos tiempo, Nicole, todavía para editar, o solamente ya voy cerrando con el tema de la subida más bien. Sí, adelante si quieres, si tienes tiempo, por supuesto. Dale, porque ya me pasé de No la hay hora. ningún problema. Sí, yo creo que por el tiempo más bien lo voy a pasar nada más aquí. Bueno, la edición, como digo, igual, tenemos todos los jueves de edición, así que más bien conéctense para que aprendan bien la edición, que es otro mundo. Y básicamente aquí en su lista se van a agregar multimedia, y aquí, como pueden ver en la parte de arriba, tenemos archivos multimedia de lista. Entonces, aquí en archivos multimedia de lista tenemos tres categorías: hábitat o paisaje sonoro. Aquí son ya sea fotos o sonidos, ¿no? Grabaciones de paisaje sonoro. Experiencia, que básicamente son fotos que ustedes pueden tomar de rótulos o de un mapa, o también fotos de ustedes mismos pajareando. Esas fotos no van a hacerse públicas, las que ustedes salen como gente, las otras sí. Y después tenemos otros animales. También podemos aquí subir fotos y audio de cualquier otro animal. Entonces, así que si escuchan ustedes un saltamontes que suena genial, grábenlo. Si escuchan una rana, graben la rana, graben todo lo que puedan. Como yo hoy grabé un paisaje sonoro, pues vamos acá, vamos a buscar la grabación que está aquí. Como digo, no la voy a editar el día de hoy por falta de tiempo, pero ya la subí aquí, fue grabada el día de hoy. Y una vez que ya la grabación se sube, creo que le hice de 1 minuto, le dan clic y se van aquí a la derecha. Hay que poner una leyenda, entonces aquí yo generalmente pongo paisaje sonoro, Jardín Botánico de Quito. Aquí puedo poner notas o no. Básicamente no pongo notas porque ya hice el anuncio vocal. Ya estoy expresando ahí el clima y las especies y todo eso. Y recuerdo que justamente en esta grabación, y esto es importantísimo porque ustedes no hacen esta parte, su audio no queda como un poco huérfano, no tiene identificaciones. Entonces yo me acuerdo que en esta grabación grabé Sonotrichia capensis, grabé la Lesbia Victoria, el Blacktail, y también cantó, me parece, no, solo estos dos grabaron, solo estos dos cantaron.
claro, los mirlos no cantaron. De ahí la clarificación, generalmente pues es difícil calificar un paisaje sonoro. Generalmente si hay mucho ruido se le va a poner una estrella. Si hay muy poco ruido, pues se le va a poner más. Yo siempre trato de poner entre 3 y 4 porque en realidad no me parece que todavía esté haciendo grabaciones de 5 estrellas. Aquí en el equipo voy a poner nada más mi celular. Entonces voy a poner iPhone, ¿no? El micrófono igual, iPhone. Y eso es todo. Aquí está la categoría paisaje sonoro y ahí le pongo listo y ahí está, aquí. Entonces ahí está ya mi paisaje sonoro. Ya ahí al fondo Sonotrichia capensis, dos individuos diferentes, como pueden ver hasta cantan diferente. Y básicamente es eso, ¿no? Es un paisaje sonoro muy cortito en realidad. Y después acá me adelanto. Paisaje sonoro aquí al anuncio vocal. Aquí en el pequeño bosquecito dentro del Jardín Botánico de Quito, que se encuentra entre los dos estanques. Tarde bastante soleada. Entonces ahí yo básicamente describo todo el proceso de la esta, ¿no? Así que eso, para terminar, pues nada, gracias ¿cómo se llama aquí? A Nicole y a Miguel. Recuerden que estamos haciendo ciencia participativa, así que este es el círculo virtuoso de la ciencia participativa, en donde nosotros, los ciudadanos de a pie, ayudamos con la captura de datos, justamente, en este caso de grabaciones. Y pues para terminar, justamente la idea es que grabemos el canto de las aves, porque es un termómetro del planeta. El silencio ecológico es una alerta global. Esto lo que les decía, cada vez nuestros hábitats se están volviendo más silenciosos y eso es muy grave, ¿no? Entonces no queremos hacer eso, no queremos que pase eso. Justamente la idea es que este tipo de acciones nos lleven a nosotros a la conservación de esos paisajes sonoros. Les invito a escuchar de manera activa y de conectar con sus emociones mientras escuchen esto, ¿no? Y por supuesto, recuerden que grabar y sobre todo compartir es conservar también, ¿no? Creamos estos archivos no solamente para el presente, para nosotros y para los científicos de hoy, sino también para el futuro, ¿no? Esto podrá ser posiblemente tal vez revisado por un científico en 100 años y va a decir, mira lo que grabó Nicole, lo que grabó Miguel, ¿no? Acá en esta zona de Bolivia, qué interesante lo que se escuchaba en esa época, ¿no? Y por supuesto contribuimos a la ciencia y ayudamos a que Merlín se vuelva una herramienta más útil para nosotros mismos y para personas que no tienen formación en biología, en turismo, y que puedan justamente apreciar más a la belleza de las aves. Porque creemos eso en el laboratorio, de que la herramienta de Merlin Audio ID tiene el poder, tiene la magia de inspirar a nuevas personas a que se conecten con la naturaleza. Eso es lo que queremos, ¿no? Si después quieren subir listas, si después quieren subir fotos, etcétera, es otra cosa, pero lo importante es que la gente conecte con la naturaleza y por supuesto también a las nuevas generaciones, ¿no? Así que recuerden que la naturaleza nos habla y pues la idea de esto es que aprendamos a escucharla. Así que con eso termino. Muchísimas gracias y disculparán la charla un poquito larga, pero es algo que me apasiona mucho. Muchísimas gracias, Dani. Es una presentación muy linda y muy completa. Yo también me acabo de conectar con todos los sonidos ahorita de mi alrededor. Ha sido muy linda la experiencia en la que nos has invitado y por supuesto toda la información que nos has dado ha sido súper excelente. ¿Te Chévere. parece si respondemos algunas preguntitas? Vamos ahí, claro que sí. Ok, bueno. Bueno, aquí ya Germán nos decía que no, no escucha su corazón todavía, ni las vibraciones, pero que aprendió a escuchar o diferenciar los sonidos por mi auto. No sé si aplica, pero conozco todos los sonidos hasta el más pequeño. Claro, sí, sí, eso es lo que pasa cuando ya uno tiene ¿cómo se llama? Uno se vuelve el auto se vuelve como segunda piel de uno, ¿no? Y uno escucha a través de las vibraciones y uno sabe qué le pasa al auto. Esa es una capacidad que ha desarrollado Germán y que lo ideal es que eso se aplique a la naturaleza. Bueno, los chicos de Anto nos preguntan, qué interesante dinámica. Bueno, y aplicaron la dinámica, cerramos nuestros Ujú, ojos y aparte de escuchar nuestros corazones, escuchamos muchos ruidos en nuestro entorno que no habíamos prestado atención, incluso como baja el agua en el río y estamos a 7 kilómetros de distancia. increíble, qué chévere. Bueno, Miguel pregunta, ¿qué le dirías a aquellas personas que tal vez están interesadas en grabar pero tienen miedo porque paran en zonas urbanas?
Yo creo que hay que primero quitarse el miedo. O sea, yo he pasado también por eso y a veces uno dice, bueno, chuta, pero ¿qué voy a grabar yo si vivo en una ciudad, ¿no? Pero eso es lo increíble de las aves, es que están en todos lados, incluso dentro de las ciudades. Y es más, muchos de estos comportamientos sonoros dentro de la ciudad apenas están siendo estudiados en Latinoamérica. Así que cualquier grabación que puedan hacer ustedes, por supuesto, donde haya un ave, donde haya un insecto, así sea una, es importante, ¿no? Va a ser valiosa. Entonces, piérdanle en el miedo, no se sientan mal porque en la ciudad hay menos diversidad que en el campo, y salgan a grabar. Básicamente empiecen a hacer el ejercicio que les decía y a tomar conciencia y a valorar también el sonido que ustedes tienen, ¿no? Si ustedes pueden invitar a más personas también es eso, importante crear una masa crítica que empiece a darse cuenta de el ruido que producimos y justamente a disfrutar de los lugares donde hay menos de estos ruidos que producimos. Muchísimas gracias, Dani. Bueno, también hay otra pregunta. Dice, ¿los sonidos de antropofonía han afectado en el comportamiento de las aves? Efectivamente, como les decía, ¿no? Muchos de lo que se sabe, pues las aves que cantan en frecuencias generalmente, digamos, a su frecuencia normal, pues están subiendo de frecuencia, están subiendo de intensidad. Entonces, por supuesto que los sonidos que nosotros estamos produciendo, por ejemplo, de una carretera, puede ser como una fragmentación sonora, ¿no? Recuerden que en ecología se habla mucho de fragmentación, no solamente física o de movilidad de una especie que tiene que cruzar una carretera para ir al otro lado del bosque, sino que esa carretera genera ruido y ese ruido es una barrera sónica entre poblaciones de un lado de la carretera y del otro. Entonces, por supuesto que tiene una afectación y generalmente creo que la mayoría de afectaciones que tienen son negativas, ¿no? O sea, hay un impacto negativo en nuestras actividades sonoras con las aves. Súper. Bueno, te mandan saludos desde Ecuador. Borja Manuel Muñoz. Hay otra pregunta de Miguel. Dice, si uno tiene o ocupa grabadoras autónomas o grabadoras trampas, cámaras trampas, perdón, ¿podría subir estos audios? Es una muy buena pregunta y es algo que muchos investigadores nos están preguntando ahora porque justamente estos ARU, que se les llama en inglés, o sistemas de grabación pasivo, que básicamente, como menciona bien Miguel, son como cámaras trampa, ¿no? En vez de tomar fotos cada cierto tiempo, graban cada cierto tiempo y pues sirven como de oídos, de orejas de ahí en los bosques, ¿no? Y nos permiten hacer estudios. Actualmente no estamos aceptando, digamos, no estamos aceptando intencionalmente este tipo de grabaciones. Sé que en el futuro hay un proyecto, algunas características ¿cómo se llama? Modelos que se van a basar y que van a necesitar grabaciones de ARU, pero por ahora la Macaulay Library, la biblioteca, no es el lugar ideal para guardarla. Así que les recomiendo más bien que las guarden bien, que ¿cómo se llama? Las tengan pues bien respaldadas y en el momento en el que la Macaulay ya active este protocolo para subir grabaciones de ARU, se los puede hacer. Es del futuro, pero todavía no estamos como preparados para ese tipo ¿cómo se llama?, de grabaciones. Así que sí. Muchísimas gracias. Bueno, Carlos Justino te manda saludos y también hay algunas preguntitas de él y dice, ¿el anuncio vocal lo hacen al inicio o al final de la grabación? Es una buena pregunta. Yo prefiero hacer el anuncio al final. ¿Por qué? Porque justamente ya experimenté todo lo que pasó en la grabación. Entonces, por ejemplo, si hubo un cambio repentino de viento, se me ocurre en medio de la grabación, eso lo voy a saber al final y no al inicio. Entonces, por eso es que es más recomendable hacer siempre la grabación, el anuncio vocal al final, como una especie de resumen de todo lo que yo escuché, describiendo los datos que les decía. Entonces, es recomendable hacerlo mejor al final. Súper. También tiene otra pregunta, Carlos, y dice, en los audios hay metadatos como en las fotografías y cómo se puede hacer para modificarlo, porque me pasa que tengo grabaciones que no tuve el cuidado de poner la fecha correcta en la grabadora. Claro, ahí, bueno, si tienes la grabación, primero, dependiendo del sistema operativo, bueno, en cualquier sistema operativo que tengas, ya sea Mac o Windows, ah, pasa tu grabación a la computadora y ahí normalmente le das clic derecho, pones detalles o más información y ahí te sale justamente la ficha en donde tú puedes editar pues todos estos campos de metadatos, la fecha, lugar, hay varios metadatos que puedes editar ahí, ¿no? Entonces, esto es súper importante y justamente, por ejemplo, Merlin nos ayuda en esto, ¿no? Lo bueno es que Merlin, como está sincronizado con el celular, no tenemos que preocuparnos ni de la hora ni del lugar, porque además hay una huella
georreferenciada, digamos, dentro de la grabación de Merlin. Como tenemos activado el GPS, esa grabación sabemos si sale de Merlin exactamente en qué fecha, en qué hora y en qué lugar exacto del planeta fue hecho. Entonces, claro, te invito nada más, Carlos, a ser un poco más cuidadoso porque la fecha es importante, ¿no? Por supuesto, no queremos que se suban grabaciones de una fecha o hechas de una fecha a una lista que muestra otra fecha, ¿no? Porque eso sería justamente, pues, un poco tergiversar estos datos, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadoso con eso, pero sí lo puedes editar. Si es que tú tienes y sabes, te acuerdas cuándo fue que grabaste esa grabación, puedes editarlo directamente en el navegador de tu computadora. Súper, muchísimas gracias. Bueno, aquí hay una pregunta de Omar Miranda Ujú. y dice, ¿la posibilidad de poner metadatos a las grabaciones y nombrarlas acorde el ID o ID podría ayudar a compartir con otras plataformas como iNaturalist sin perder la ubicación y fecha? Sí, todavía no estamos tan, a pesar de que, o sea, no estamos tan, ¿cómo les digo? Unidos todavía súper bien con iNaturalist. Y claro, un poco el problema antes, como digo, antes de los archivos multimedia de lista, era que, por ejemplo, si queríamos grabar un paisaje sonoro o si queríamos grabar una rana o un insecto, no podíamos subirlos a Iber, tocaba subirlos justamente como grabaciones a iNaturalist. Pero eso ya es posible ahorita, a Iber. Entonces, básicamente recuerden que tanto Ebert como iNaturalist son plataformas de ciencia participativa y sus datos van finalmente al GBIF, ¿no? Que es esta plataforma global de datos de ciencia participativa y datos de naturaleza. Entonces, no es necesario en realidad que la grabación esté en Iber y que esté también en Merlin, ¿no? Además, lo que me parece a mí genial de poder contribuir más bien al laboratorio, digamos, a la biblioteca Macaulay, es que estos sonidos van a ser eventualmente utilizados para empezar a identificar ya no solamente aves, sino también los sonidos de insectos, los sonidos de reptiles. El siguiente paso, ahora no, pero en el futuro se está pensando en que el Merlin Audio ID ya no solamente funcione para aves, sino también para anfibios. Entonces, si queremos que eso funcione para anfibios, tenemos que alimentar la base de datos de la biblioteca Macaulay, ¿no? Entonces, por ese lado, prefiero justamente digamos, utilizar y subir los datos a la biblioteca Macaulay que a iNaturalist, en donde sí, se van a guardar en iNaturalist, pero iNaturalist no está desarrollando una herramienta que nos permite identificar en el campo. Y como digo, finalmente no es una cuestión tampoco como que de ser egoísta con iNaturalist, sino que finalmente todo igual va a ir al GBIF. Así que ciencia participativa va al mismo lugar y la idea es ayudar a desarrollar estas herramientas que nos van a servir a nosotros mismos y a la comunidad para motivarnos. Muchísimas gracias, Dani. Bueno, ahí se acabaron las preguntas, pero yo te puedo hacer una última preguntita Claro que sí. personal. ¿Cómo fue tu primera vez grabando paisaje sonoro? ¿Qué sentiste? Esa manera de motivar a las personas que quizás van a iniciar. Yo creo que es una experiencia bien bonita. Ya, ya son algunos años de cuando empecé a grabar paisajes sonoros, pero en realidad, si quieres, retomé hace algunos años y para mí la experiencia, o bueno, tal vez una de las primeras veces que ahorita me acuerdo, es que estaba en la costa, en la casa de mis papás, en la costa ecuatoriana, y justamente hice lo que les dije, ¿no? Me levanté súper temprano y en la zona en donde estaban, en esa zona de mis papás, habían las guacharacas, ¿no? Que ustedes saben, las del género Hortalis, generalmente que son estos crácidos que cantan súper fuerte y que a veces son las que levantan a los barrios, ¿no? A las comunidades de los pueblos. Entonces, me propuse grabar eso y claro, no es solamente el grabar, sino que para mí era el ponerme también los audífonos, que es lo lindo, es decir, el monitorear, ¿no? Monitorear se llama el acto de escuchar lo que tú estás grabando en tiempo real. Entonces, me acuerdo que me puse los audífonos y empezaron a cantar las guacharacas o las chachalacas de estas eh, y fue increíble, ¿no? Escucharlas ahí, cómo cantaban justamente hacia un lado como de la izquierda, y después otro grupo respondía como a la derecha, al otro lado de la montaña, y después empezaron a cantar cada vez más especies de aves. Entonces es una experiencia que te conecta de manera directa con el presente y con el lugar donde tienes. Entonces, esos recuerdos sonoros son imborrables, ¿no? Y se te quedan ahí para siempre y te acompañan. Entonces es una linda experiencia en realidad. Así que eso creo que es una de las más antiguas que me acuerdo que empecé a grabar paisajes sonoros justamente con una grabadora estéreo. Ya tenía dos micrófonos y tenía la capacidad de ponerme los audífonos y disfrutar del paisaje sonoro, ¿no?
Ay, qué lindo, qué súper. Muchísimas gracias, Dani. Bueno, ya me inspiré yo también porque va a ser mi primera vez mañana. Ya tengo un reto de mañana salir a grabar mi primer sonido de paisaje sonoro. Bacán, qué chévere. Muchísimas gracias, Dani, por toda esta linda experiencia que nos has contado. Y para ir culminando, quería hacer un pequeño recordatorio de que tenemos la expedición Sonora Barba Azul que se va a realizar del 4 al 9 de septiembre, de octubre, perdón, del 2025 en este año. Y tenemos hasta el 1 de agosto para poder postularnos. Así que vayan a escanear el código QR para ver todos los requisitos y postúlense. Va a ser muy linda esta experiencia. Y también invitarlos al día lunes, que tenemos nuestra última charla, con un invitado súper especial de lujo, Colin Hanks, y él nos va a estar contando qué es la Macaulay Library, perdón, y cuál es su importancia para la conservación, investigación y ciencia ciudadana. Vamos a aprender qué es todo este apartado de laboratorio de ornitología de Cornell, qué podemos hacer con ella y ya vamos a hacer todos estos pasitos que nos va a enseñar Colin. Así que los esperamos el 28 de julio, es nuestra última charla, a la misma hora y por el mismo canal. Súper. Gracias, Nicole. Gracias, Miguel. Un saludo a todos en Bolivia y espero verlos pronto allá para la feria. Sí, muchísimas gracias, Dani. Nos vemos. Hasta Chao, luego. chao.